está. Así que el tema económico podemos dividirlo en tres partes, ¿no es cierto? En costos, en la parte de inversiones y en la parte de resultados económicos. Y esta es una de las partes que suele costar más, así que si alguno quiere tomar algunas notas, toma, y si no, bueno, después quedan las grabaciones en YouTube. Así que, pero vayan anotando cualquier duda que tengan o lo que vayan haciendo. ¿Mm? Eh, las, en las planillas están en el apunte y en la guía, pero siempre hay que hacer planillas complementarias. ¿Mm? Así que es importante, yo les voy a mostrar después de comenzar con la parte de teoría, algunos puntos, y después vamos a ver algunos ejemplos en Excel, pero sería importante que ustedes pudieran sacarse las dudas que tengan, inclusive poder empezar a hacer esta parte aún cuando no tengan todo el resto hecho, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que tener la parte de ingeniería para hacer costo. O sea, para llegar a los resultados sí, pero para comenzar a diagramar las planillas y todo, pueden empezar a hacerlo. O sea, recuerden que prácticamente lo único que está como capítulos, uno en secuencia del otro, es el mercado y localización, porque la localización depende mucho del mercado de la materia prima y producto, y los demás prácticamente son casi, podemos decir la mayor parte del trabajo sin tener completa la información de los otros capítulos. Y también recuerden que ustedes pueden ir enviándolos, eh, no necesariamente después que termina el taller 1, mandar al 2 y después el 3 y después el 4 y después el 5, sino que pueden ir mandando avances en distintos talleres. Así que paso a la presentación ahora de lo que es el, la parte de costos, ¿no es cierto? Con lo que vamos a comenzar. Interrúmpame cualquier pregunta que quieran. Mm. Bueno, entonces vamos a hablar de costos, ¿no es cierto? Bueno, el costo, seguimos así. Bueno, la necesidad de estudiar costos surge porque uno tiene que evaluar los resultados, ¿no es cierto? Los resultados económicos de una empresa y de cualquier organización, ¿no es cierto? Es la diferencia entre los beneficios obtenidos y los recursos aplicados. Esto ya le digo, es aplicable a cualquier organización, no importa si sea una empresa o una ONG o el Estado, ¿no es cierto? En general uno aplica recursos y espera beneficios y los resultados van a estar dados por esa diferencia. Siempre hablamos de resultados positivos, ¿no? Si fuesen resultados negativos, uno estaría poniendo plata y no teniendo beneficio. Bueno, en las empresas donde digamos, la razón de ser de la empresa es el beneficio económico, el resultado se llama utilidad. Y la utilidad surge de la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿no es cierto? Los ingresos están dados por las ventas y los gastos por toda la plata que se gasta, volviendo al tema. El otro término que también estamos habituados es la parte de eficiencia, ¿no es cierto? Que en términos económicos eso se llama rentabilidad. La eficiencia mide digamos,
el grado que tenemos o la habilidad que tenemos para sacar provecho de los recursos, ¿no es cierto? Cuando más eficientes somos, más resultados tenemos, o mejores resultados, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la parte económica, o sea, cuando mejor, más eficientes somos en la organización y en la empresa, tenemos más rentabilidad. ¿Mm? Así que sí, la rentabilidad surge como una diferencia entre lo que son las utilidades y los gastos, ¿no es cierto? Eh, si se fijan, utilidad dijimos que era ingreso menos gastos. ¿Mm? Así que si nosotros reducimos los gastos, estamos inmediatamente incrementando la utilidad, la rentabilidad, porque digamos, al disminuir los gastos te aumenta el numerador y también te disminuye el denominador, ¿no es cierto? Así que para los mismos ingresos tenemos mayor rentabilidad. Bueno, normalmente los gastos los asociamos con la palabra costos. Entonces, los costos, como inciden sobre la utilidad y por ello por la rentabilidad, es una herramienta de la administración, ¿no es cierto? Entendemos la administración no como el proceso burocrático de registro de datos, sino la administración en el sentido de administración de recursos, ¿no es cierto? Probablemente ustedes ya hayan visto este término en organización industrial, ¿no es cierto? En lo que es administración. O sea, administración es el arte o digamos, la metodología en la cual uno tiene las mejores herramientas para gestionar los recursos que se aplican en la obtención del proceso, digamos, en la empresa. ¿Por qué vamos a estudiar costos? Les pongo un aviso. Este aviso, cuando existía Megaton, después recuerden que Megaton se pasó, tiene otro nombre ahora que es Musimundo, ¿no es cierto? Pero ¿alguno de ustedes puede leer lo que dice este aviso? Ahí yo leo si quiere, profe. Sí, tengo un Dice, problema. en Red Megatone seleccionará dos ingenieros, ingenieras junior. Se requiere la postulación de ingenieros industriales o químicos donde la formación esté orientada a costos por gestión. Entre 25 y 40 años entre 25 y 40 años con conocimiento y o probada experiencia en análisis y diseño de procesos. Su función principal será analizar, describir, detallar y modificar los procesos de la organización, haciéndolos más eficientes. Con buen manejo de las relaciones interpersonales, pensamiento analítico, sistemacidad, autonomía e iniciativa personal. Hasta ahí nomás. Ofrecemos... ok. ¿Por qué les parece que pidan ingenieros para un cargo que normalmente estaríamos pensando en administradores de empresas o en contadores? Porque estamos como relacionado al balance de masa, es parecido esto. Bueno, Por el pensamiento crítico. por el pensamiento crítico y por el conocimiento de procesos, o sea, del análisis y diseño de procesos. Y esa es una de las fortalezas que tenemos como ingenieros químicos, ¿no es cierto? Mm. También la capacidad de estratificar, o sea, relacionar varias cosas con otras cosas. Bueno, esas son las cosas que hacen que nos hacen tener digamos, ser buenos también en la parte de costos, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, los megatones saben que no hace nada, lo único que hace es comercializar, ¿no es cierto? Pero en todo, aún en la parte comercial, en la parte administrativa, hay procesos que serán procesos administrativos, ¿no es cierto? Procesos de diseño y todo, pero en todo esto ahí vale el tema del análisis que se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, el propósito del estudio de costos son tres, digamos. Uno es medir la utilidad
y el patrimonio, ¿no es cierto? La utilidad, como dije, surge de la diferencia entre los ingresos y los egresos, y el patrimonio es lo que, digamos, los bienes o el total de capital con que cuenta la empresa, ¿no es cierto? El patrimonio se conforma por los aportes que han hecho los miembros de la empresa, o el empresario, sea unipersonal, y digamos, la inversión en las utilidades, ¿no es cierto? El uso de las utilidades para incrementar ese patrimonio. Las herramientas que se utilizan para esto es lo que se llama estado de resultados y los balances, ¿no es cierto? Las herramientas de administración, ¿no es cierto? El otro propósito del estudio de costos es el control administrativo de las operaciones, ¿no es cierto? Que esto es lo que normalmente se llama control de gestión. O sea, a través de las herramientas de gestión, nosotros podemos hacer el control de los costos industriales, ¿no es cierto? Y el otro propósito es la planificación y la toma de decisiones, ¿no es cierto? La planificación, o sea, las herramientas están dadas por la planificación y estudio de inversiones, y cuando hablamos de estudio de inversiones estamos hablando de lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Los proyectos de inversión. Entonces, conocer los costos nos permite planificar y tomar decisiones. Generalmente el sistema contable provee información para los dos primeros propósitos, o sea, para medir la utilidad y el patrimonio, y para el control administrativo. No provee digamos, información para la planificación y toma de decisiones. Por eso es importante lo que nosotros vamos a ver en la parte de costos. Bueno, ¿qué es costos? Vamos a definir, ¿no?, la naturaleza de costos. El término de costos en el sentido estricto está dado por todas las erogaciones que se realizan para tener los bienes en condiciones de ser vendidos. O sea, yo tengo costos en tanto que tengo producción, ¿no es cierto? Si yo tengo un proceso en el cual tengo materias primas y con esto obtengo productos, o si presto servicios, tengo el aporte de recursos, ya sea recursos humanos o de gestión, y con esto brindo un servicio. En este caso, el servicio va a constituir el producto nuestro, ¿no es cierto? Entonces, tengan siempre presente que por más que cuando hablemos de los costos de las máquinas, los costos de determinados bienes, el término costos en el sentido estricto está ligado a este tema, ¿no es cierto? Al dinero que se gasta en tener los bienes en condiciones de ser vendidos. O sea, todo lo que está aplicado al proceso productivo, en nuestro caso. Entonces, las erogaciones, o sea, se pueden clasificar en costos, en gastos y en pérdidas. Bueno, los costos son lo que estuvimos diciendo, ¿cierto? Las erogaciones que son realizadas para tener los bienes en condiciones de ser vendidos. Los gastos son erogaciones que se realizan, pero que no, digamos, que no implican la generación de productos, como por ejemplo el pago de las tasas municipales, ¿no es cierto? O de otros, o a veces alquileres, en la cual no hay una aplicación directa de esos recursos, de esa erogación a la transformación de materia prima en producto.
ni directa ni indirecta, ¿no es cierto? Y las pérdidas son todas aquellas materiales o recursos que se pierden sin que produzcan, sin que se puedan incorporar al proceso. O sea, si yo estoy haciendo leche en polvo y se me echa a perder eh, la leche, eso es una pérdida, ¿no es cierto? O lo que perdí en los equipos y se fue la planta de frente, eso es una pérdida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todas esas relaciones no se transformaron, o sea, lo que yo gasté en materia prima y todo lo que puse en este caso en la leche y en todo lo que le fui agregando a la leche, no pasó a formar parte del producto, sino que se perdió. Bueno, nosotros en general vamos a hablar de costos en forma amplia, ¿no es cierto? Y vamos a considerar cualquiera de estos tres ítems como costos. Bueno, los costos, en general se pueden hablar de costos contables y de costos industriales. Nosotros vamos a enfocarnos en costos industriales. Los costos contables, o sea, en general la contabilidad lo que busca es registrar los ingresos y egresos, ¿no es cierto? Y con ello los costos. Entonces, la contabilidad normalmente registra los costos, o sea, las erogaciones en el momento en que se pagan o que se vuelven exigibles, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los costos industriales, vamos a ver que esto ocurre cuando nosotros lo generamos, o sea, cuando aplicamos el recurso. Entonces, también aparecen para tener en cuenta gastos, o sea, erogaciones que no son exigibles, como por ejemplo las amortizaciones. Las amortizaciones es una manera que tenemos de trasladar las inversiones a los costos en un periodo de tiempo determinado. Después vamos a ver con más detalle. Y los aguinaldos, ¿cierto? Los aguinaldos se pagan 2 veces al año, pero no quiere decir que en enero, en febrero, en marzo no tengamos que, digamos, que tener en cuenta los aguinaldos dentro de los costos. Entonces, todas estas cosas, las amortizaciones, los aguinaldos, o sea, que en el primer momento tienen que contabilizarse en las erogaciones desde el punto de vista de los costos industriales. ¿Qué diferencia hay entre un costo contable, digamos, y un costo industrial? O la manera de tomar los costos de la manera de la contabilidad y otra de, de la parte de costos industriales. No cambia el monto total, ¿no es cierto? Lo que cambia son distintas maneras con que se registra. En los costos contables normalmente se imputan o digamos, se tiene en cuenta en el momento que se hacen exigibles. En cambio, desde el punto de vista de los costos industriales, los costos digamos, se registran y se consideran desde el momento en que estos costos se generan. ¿Cómo es esta diferencia, no es cierto? Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no es cierto? ¿Cuándo se vuelve exigible que ustedes paguen la boleta de la energía eléctrica? Les Cuando pregunto. está por vencer. Cuando te llegó la boleta, ¿no es cierto? Claro. Cuando te llegó la boleta, ya te dijeron, vos digamos, tenés una deuda de tantos pesos y que tenés hasta tanto tiempo para cancelarlo. Pero, qué sé yo, ahora en octubre estamos pagando la luz o la energía eléctrica que consumimos en julio, ¿no es cierto? Bueno,
Pero desde el punto de vista de los costos industriales, nosotros tenemos que, digamos, considerar el consumo de energía eléctrica en el mismo momento en el cual se van aplicando. Es decir, cuando estamos analizando los costos del producto que hagamos, en este caso del kilo de leche en polvo, vamos a tener en cuenta la cantidad de energía que vamos incorporando, en este caso, al proceso. O sea, no nos importa tanto, no nos importa cuándo hay que pagar la factura, nos importa cuánta energía hemos puesto en esto, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con los demás recursos. Otro de los temas de los costos contables es que normalmente se imputan por su naturaleza, ¿no es cierto? La energía eléctrica se registra dentro de lo que es la cuenta o el pago de servicios o de energía, ¿no es cierto? Pero en la parte de costos industriales nos interesa saber qué cantidad de energía hemos gastado en la fuerza motriz, o sea, que después vamos a ver que son costos variables, y cuánta es la energía eléctrica que se gasta en las oficinas, en la iluminación, en distintas cosas. Entonces, estamos viendo digamos, que la información de la boleta no es suficiente como para poder determinar cómo tenemos que cargar, decimos, como se suele decir, ese costo a un producto. Después, en los costos contables en general no hay distinción entre gastos directos e indirectos, y en los costos industriales sí es diferente cargar costos directos e indirectos. Ya vamos a ver esto, digamos, qué son estos conceptos, ¿no es cierto? Para ello vamos a recurrir a algunas clasificaciones, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de clasificar los costos. Pero vamos a ver algunas. Bueno, las clasificaciones que vamos a ver son de acuerdo a la función, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento en que se cargan, de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo al tipo de costo. De acuerdo a la función van a ser costos de producción, costos de distribución y ventas, costos administrativos, costos financieros. O sea, esta clasificación nosotros la vamos a usar, nosotros vamos a estudiar o vamos a tener en cuenta los costos ligados a la producción, los costos ligados al proceso administrativo, los costos ligados a la parte comercial y los costos de la parte financiera. La otra clasificación es de acuerdo a la actividad, donde planteamos costos directos e indirectos. Costo directo es todo aquello que está aplicado a la actividad que estamos analizando, e indirectos serían todos los demás. Nosotros nos centramos en la parte de producción, así que costos directos son todos aquellos que están, digamos, que corresponden al departamento de producción, e indirectos son los otros. Otro de los aspectos de las clasificaciones son costos históricos, y los otros son los costos predeterminados. Lo costo histórico es lo que nos costó lo que se produjo allá, ¿no es cierto? Así que normalmente lo que uno hace es costos históricos. Y los costos predeterminados es lo que nosotros por cálculos determinamos que nos va a costar lo que estamos haciendo. Que es también lo que normalmente hacemos en proyectos, ¿no es cierto? O sea, nosotros hacemos un costo predeterminado. En las empresas también se trabaja, ¿no es cierto? En las empresas uno va midiendo lo que sea el costo estándar, lo que debería ser el costo, con el costo real que sale, ¿no es cierto? Bueno, los costos también pueden ver el momento que se carga, ¿no es cierto? Que esto serían los costos del periodo, que serían los costos del mes de octubre,
y los costos del producto serían los costos del kilo de leche en polvo, ¿no es cierto? Para seguir con el ejemplo que estaba dando. Bueno, otra de las clasificaciones es de acuerdo a su comportamiento, digamos. Los costos pueden ser costos variables, costos fijos, y también están los costos semifijos o semivariables. Los costos variables son aquellos que son proporcionales a la producción. Los costos fijos son aquellos que son independientes del nivel de producción, y los costos semifijos son aquellos conceptos que tienen un comportamiento dual, ¿no? En general está compuesto por una parte de variable y una parte fija, donde el caso de la energía eléctrica es un caso típico, porque nosotros vamos a utilizar parte de la energía, digamos, va a estar ligada al proceso productivo y va a ser costo variable, y otra parte lo vamos a poner, por ejemplo, en la administración y en la iluminación, que van a ser costos fijos. Dentro de los costos fijos, también podemos hacer una clasificación que es que los costos en costos discrecionales y estos costos comprometidos. Costos discrecionales son aquellos que se pueden modificar. O sea, y costos comprometidos son costos que no se pueden modificar. Un costo discrecional yo puedo cambiarlo por una decisión administrativa. Yo puedo discrecionalmente aumentar los sueldos de los operarios. No digo bajarlo porque en general hay, en la parte de la ley laboral hay derechos adquiridos y no se puede modificar, bajar los sueldos salvo una razón de fuerza mayor. Pero sí lo puedo subir, por lo tanto puedo cambiarlo, ¿no es cierto? En cambio, los costos comprometidos no se pueden modificar. Y dentro de ellos están las amortizaciones, están, por ejemplo, los intereses de los créditos que tomamos, ¿no es cierto? Que una vez que están fijados los montos, no se pueden cambiar. Los impuestos son costos que están comprometidos, ¿no es cierto? Que no se pueden modificar por decisión administrativa. Cuando digo decisión administrativa es lo que decía un gerente, un directorio o quien tenga el poder de decidir, ¿no es cierto? La otra clasificación son de acuerdo al tipo de costo, ¿no es cierto? Y normalmente de acá vamos a hacer simplemente dos distinciones. Uno es costo desembolsable, que son lo que nos cuesta lo que estamos haciendo, y el concepto de costo de oportunidad. No sé si alguno escuchó una vez esto o sabe lo que es un costo de oportunidad. Sí, habíamos visto un poco en economía, que era cuánto se podría estar produciendo si se haría otra actividad o algo de esa similaridad. Claro, una de las formas sería, o sea, ¿cuál sería el costo? O sea, lo que yo, si hiciera otra actividad, ¿qué diferencia tendría en utilidades? Y esto me podría dar un costo, digamos, por haber elegido esto. También esto lo podemos aplicar a nivel de producción, digamos, para saber cuánto. Si nosotros estamos haciendo 100 unidades por día, por ejemplo, y pasamos a hacer 120, ¿no es cierto? ¿Cuánto es, digamos, cuánto nos valdría esas 20 unidades adicionales, ¿no es cierto? Como un valor diferencial. Bueno, vamos a ir un poco siguiendo este análisis, ¿no es cierto? También hablamos de costos directos e indirectos.
directo decimos cuando se aplican directamente a la actividad, e indirecto cuando no se identifican con la actividad. También hay cosas que están tienen comportamiento dual, nosotros, como también estamos hablando del caso de la energía eléctrica, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas características de los costos fijos y de los costos variables. Los costos fijos están relacionados con la producción en cuanto a que nos determinan la capacidad de producción. Y los costos variables son independientes de la capacidad de producción. A ver, ¿cómo entendemos esto? Si yo quiero fabricar 10 toneladas de leche en polvo por día, esto me va a generar me va a requerir una cierta inversión. Esa inversión yo después la voy a trasladar en costos como amortizaciones, y esa capacidad, esa inversión que yo tengo para hacer ese nivel de producción, la voy a trasladar de esta manera. Entonces, de esa manera se relaciona el costo fijo con el nivel, con la cantidad de producción, con la capacidad de productiva. En cambio, los costos variables no tienen que ver. Si yo tengo una fábrica de, como decía, para hacer 10 toneladas por día de leche en polvo, el costo variable va a depender solamente de la cantidad de leche en polvo que produzco, no va a depender de cuánto es la capacidad. Más allá que podamos discutir de que pueda haber cambios si la fábrica fuese más grande o más chica, ¿no es cierto? Pero una vez que está fijada, hecha la fábrica, el costo variable depende solamente, no depende de la capacidad de producción, depende de la actividad, ¿no es cierto? Me refiero de qué porcentaje o de cuántas unidades estoy haciendo, ¿cierto? De qué porcentaje de la capacidad productiva estoy ocupando. En cambio, los costos fijos son independientes del nivel de actividad. En general, los costos fijos son regulados por la administración. Nosotros vimos que había costos que decíamos que eran costos, como dijimos, comprometidos y no comprometidos, ¿no es cierto? Bueno, en cambio, los costos variables en general no son regulables por la administración. O sea, dejemos de lado el hecho de que yo puedo pagar más o menos la materia prima, ¿no es cierto? Pero una vez que yo tengo fijado el precio de los distintos recursos, los costos variables no son regulables por la administración. No sé si esto queda claro. Sí, profe. Por ahora, por lo menos. Por ahora. ¿Qué sería, por qué decimos o digo que no son regulables por la administración los costos variables? ¿No era porque Porque estaban en de dependen, producción? claro, porque dependen del proceso. Dependen del proceso. O sea, si yo voy haciendo leche en polvo, yo voy a tener un balance de masa, ¿no es cierto? Y ese balance de masa me va a indicar que por cada kilo de leche en polvo que produzco, necesito tantos kilos de leche en polvo y necesitaré tanta cantidad de algo que se pueda agregar, ¿no es cierto? No es mucho lo que agrega leche en polvo, pero se puede agregar a veces lecitina, algún otro dispersante. Y también de los otros recursos, de la energía eléctrica, de la energía térmica, ¿no es cierto? Y ese balance de masa, una vez que nosotros tenemos ajustado, adecuado al equipamiento,
no es regulable por la administración, es solamente dependiente de variables técnicas. Entonces, pues, en ese sentido no es regulable por la administración. O sea, y eso hace de que una vez que están fijados los costos variables, sea difícil cambiarlos. Bueno, los costos fijos están relacionados con el factor tiempo. O sea, la energía eléctrica se paga por mes y entonces lo pagamos por meses, ¿no es cierto? Los salarios se pagan en forma mensual, pero a nosotros eso, cuando estamos en la parte variable, están relacionados al nivel de actividad, ¿no es cierto? A cuánto se produce. Vamos a verlo esto en un gráfico, ¿no es cierto? Bueno, el costo fijo, si yo tengo nivel de producción y digamos, dinero, ya sea ingresos o egresos, los costos fijos, perdón, los costos fijos dijimos que son independientes del nivel de producción. O sea, yo tengo un monto que no varía. Esto siempre es una simplificación, ¿no es cierto? Porque en la realidad siempre a veces hay, no es tan constante, ¿no es cierto? Bueno, el costo variable dijimos que dependía del nivel de producción y cuando tenemos cero producción tenemos cero costo. Y cuando tenemos un determinado nivel de producción va a ser proporcional. Esto es una recta con pendiente. ¿Qué sentido tiene la pendiente de esta recta? Les pregunto, ¿qué representa? Y a medida que produzco más va a costar por el costo variable. Claro, ¿Cómo? a medida que se tiene mayor producción, va a aumentar nuestro costo variable. Bueno, Va a pero, demandar más invertir, digamos, bueno, pero esa es, vos me estás diciendo que es, digamos, el concepto de costo variable, ¿no es cierto? O sea, si esto es una recta que tiene una pendiente, nosotros matemáticamente esto lo podríamos escribir en este caso como el gasto como la pendiente por el nivel, por la cantidad de unidades producidas, ¿no es cierto? Claro, y se le podría sumar el costo fijo para No, trasladarla. para que no es esa la pregunta. ¿Qué sentido tiene la pendiente de esta? Y es creciente, ¿Cómo? Mm, positiva. positiva, sí, pero si es pendiente y una recta es constante, ¿no es cierto? No es creciente. La pregunta es, la pendiente, ¿qué sentido físico tiene? Que es proporcional, proporcional al... Si es una recta, la pendiente es constante, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo calculo digamos, la pendiente matemáticamente? La derivada, profe. ¿Cuál es La, la varia- derivada de la esto? variación del costo sobre la variación de unidades producidas. Y eso, el delta de costo sobre el delta de producción, ¿qué me daría? La pendiente. No, ya sé, pero El La costo variable. tangente, el El costo costo variable. variable, pero
el costo variable, ¿por qué? ¿En relación a qué? Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, ¿no es cierto? Y acá tengo tantos pesos, tantos pesos, tantos pesos. Y sería en relación del costo, por decir, una relación monetaria en base al cuánto estamos produciendo, a las También, unidades. pero eso es lo que representa la recta. O sea, la pendiente, vamos a M, es igual a delta de pesos sobre delta de producción, ¿no es cierto? Esto va a estar dado en pesos y esta en unidades. ¿Mm? ¿Este cociente qué es? Acá decimos peso, ¿no? Y sería la Este variación entre cociente, una unidad y otra. ¿cómo? Una variación entre cuánto produzco entre una unidad y otra. No. Si yo divido los pesos, el delta de pesos sobre el delta de unidades, me va a dar un número. ¿Y ese número qué representa? ¿Puede ser la elasticidad? No hay elasticidad acá, ¿no es cierto? Porque ¿El costo unitario, profe? el costo unitario, exactamente. Era más fácil de lo que estábamos viendo. Bueno, seguimos. El costo total es la suma de los dos, por lo tanto es una recta con pendiente, digamos, con coordenada de origen, tiene el costo fijo. Bueno, los ingresos, vamos a empezar de cero porque, digamos, cuando vendimos, no vendimos nada, no tenemos ingreso, y cuando vendimos determinado nivel, está. Digamos, la pendiente de ingreso es el precio de venta unitario, ¿no es cierto? Y este punto particular es lo que se llama punto de equilibrio, ¿no es cierto? El punto en el cual los ingresos son equivalentes a los costos totales. Bueno, en una situación mm, mm, de optimización, yo puedo cambiar los costos variables, ¿no es cierto? Recién dije que los costos variables no son regulables por la administración, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los únicos que pueden, digamos, modificar los costos variables? ¿Cómo hago para cambiar los costos variables? Y optimizando el proceso. Optimizando el proceso, ¿no? Entonces yo optimizo mi proceso y reduzco el consumo de energía, reduzco el consumo de horas de mano de obra, optimizo el balance de masa y reduzco las pérdidas, ¿no es cierto? Yo puedo cambiar el punto de equilibrio. Entonces el costo variable va a ser la curva esta punteada, ¿no es cierto? Esto me va a dar un costo total también más bajo y me va a modificar también el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Esto me va a decir que para el mismo nivel de producción yo voy a estar ganando una cantidad mayor que la original, ¿no es cierto? Entonces, y acá fíjense que cuando nosotros analizamos desde el punto de vista de la ganancia, la incidencia que tiene este porcentaje, que podemos decir bajo del costo total, tiene una incidencia grande en cuanto a la ganancia, ¿no es cierto? Pues yo este delta que tenemos acá del costo total,
comparado con el total de los costos puede ser bajo, pero cuando lo comparamos con la ganancia, es mucho más grande. Bueno, entonces, ¿quiénes son los encargados o los que van a trabajar en esto, en modificar los costos variables? En la fábrica, ¿quiénes son los que van a trabajar para lograr eso? ¿Y los ingenieros? Los ingenieros. Es decir, la función de ustedes dentro de la empresa es esto, es trabajar en este punto. O sea, entonces, el mayor éxito de ustedes va a estar dado en esto, digamos. O sea, en, obviamente, mejorar la producción, pero para mejorar la producción hay que vender también. O sea, no tiene sentido aumentar la producción y acumular productos, ¿no es cierto? O sea, el éxito está ligado, o sea, la tarea está ligada a esto, a trabajar en optimizar los costos variables para, de esta manera, también incidir sobre la renta de la empresa. Está claro para qué están estudiando ingeniería química. Sí, Bueno, entonces, esto tiene que quedarnos claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra función? Porque de esta manera nosotros vamos a, cada vez que entren a la fábrica o cada vez que estén en esto, depende de cuál sea su función, en producción, en costo o en calidad, en todo lo que sea, siempre el concepto está ligado en optimizar la aplicación de recursos y de esta manera es trabajar en este tema, ¿no es cierto? Optimizar la rentabilidad de la empresa. Bueno, entonces, esto es la tarea de ustedes. ¿Preguntas? creo que no, profe. Bueno. Bueno. Entonces, vamos digamos, a ver cómo se compone el costo de producción. En términos de lo que es administración de proyectos, se llaman elementos del costo, ¿no es cierto? Sí. Hay un lenguaje, tenemos que ir entrando en lenguajes de otras áreas, ¿no es cierto? Pero bueno, actualmente a todos los profesionales se nos exige la transdisciplinaridad, ¿no es cierto? O sea, que conocer, digamos, de otras áreas del conocimiento de la administración. ¿No? Los elementos, y vamos a hablar de elementos del costo de producción y lo vamos a separar sobre todo en la parte de producción. ¿Sí? Los elementos del costo de producción son las materias primas y todo lo que está incorporado al producto, ya sea en forma definitiva o transitoria. O sea, esto se va a transformar en el producto y digo materia prima, cuando digo materia prima son todas aquellas cosas que se incorporan en el producto y ahí incluimos también la parte de packaging, ¿no es cierto? Porque el packaging, si bien normalmente no lo tenemos en cuenta en el balance de masa, nosotros terminamos con el producto, pero después ese producto va
en general, digamos, salvo aquellos que produzcan granel, en un envase, y ese envase, digamos, lo vamos a tener incorporando digamos, al producto. Así que, y es variable. La otra es la mano de obra directa. La mano de obra directa es todo aquella mano de obra personal, digamos, mano de obra, que está involucrada directamente en el proceso productivo. O sea que son los operarios que están operando las máquinas. ¿Eh? ¿Está claro? Después vamos a discutir un poquito este tema de si es netamente variable o no. Y el otro de los elementos del costo son los gastos indirectos de fabricación. O sea, los gastos indirectos de fabricación son todos aquellos otros gastos que ocurren en el área de producción, pero que no son ni materia prima y envase, digamos, ni mano de obra directa. Y ahí aparecen una multiplicidad de rubros. La energía eléctrica, los combustibles, los gastos de mantenimiento, los gastos de rodados que tenga, los rodados afectados al área de producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser un cargador, pero también puede ser algún vehículo, algún camión, o los impuestos y las tasas. ¿Saben qué diferencia hay entre un impuesto y una tasa? No, profe. No, Bueno, el impuesto es algo que nos cobra el Estado, ¿no? por, eh, por alguna, en base a alguna ley, y que no tiene digamos, no hay ninguna contraprestación ni nada a cargo, ¿no es cierto? En forma directa. claro, y las tasas son, por ejemplo, la tasa de consumo de electricidad y la de agua y todo eso. Claro, pero el consumo de electricidad no es una tasa. Sería como la policía o el servicio de ambulancia de un hospital. Es un impuesto Sería, por ejemplo, estatal, lo que te pero paga la municipalidad, ¿no es cierto? Alumbrado, río, limpieza, ¿no? O Las tasas la por patente del auto, servicios. ¿no? Que pagamos por eso, pero que no tiene en cuenta su uso, el uso, ¿no es cierto? Cuánto lo uso. En lo que paga, por ejemplo, el servicio de alumbrado público, uno paga una tasa en relación a alguna variable que puede ser, por ejemplo, los metros de frente que tengo de mi terreno, pero digamos, hay una prestación porque es el servicio de alumbrado, hay una relación con alguna dimensión, pero digamos, no está afectada, eh, o sea, no tengo que ver cuánto uso yo de ese servicio. Pero por eso es la diferencia entre una tasa y un impuesto. La tasa está directamente asociada a un servicio, ¿m? Y el impuesto es general, es la plata que ponemos todo para que funcione el Estado en sus distintos estamentos, seguridad, salud, todo lo demás que significa lo que pagamos. Otro de los conceptos son los seguros, ¿no es cierto? Yo ahora voy rápido, después vamos a ir entrando un poquito más en detalles. Los seguros, en general acá, son los seguros que pagamos eh, por la actividad que se realiza, ¿no es cierto? No todas las empresas pagan seguros por la actividad. Por ejemplo, puede ser contra daños contra terceros, ¿no es cierto? Que en este caso muchas empresas se están pagando seguros por posibles daños a terceros, ¿no es cierto?
Esto ligado a la posibilidad de que haya un incendio, ¿no es cierto? O algún evento que produzca daño a los vecinos. Bueno, después los pagos de patente, no la patente de auto, patente de derecho de uso de algún proceso, o las regalías cuando se paga por concepto de uso ya digo, de bienes o o de alguna tecnología, y los royalties son similares, ¿no es cierto? Son manera que... Después, los gastos de laboratorio, y después, gastos varios son aquellos que, que no tienen un monto suficiente como para que lo podamos diferenciar y poner en una categoría, pero que hay que sumarlos. Cuando uno tiene muchos gastos, conceptos chiquitos, y bueno, los amontona en alguna rubro, no sé si son gastos varios. Y después está el tema de imprevistos. Lo de imprevistos solamente aparece cuando hacemos la parte de proyectos, ¿no es cierto? El tema de costos imprevistos, que tiene el sentido de la palabra, ¿no? Son cosas que yo no pude prever, o digamos, el margen de error que puedo tener en el cálculo a nivel de proyecto. No tiene nada que ver con el concepto de que cuando la fábrica está en marcha, los imprevistos, que si una rotura de una máquina ocurre, pero si la rotura de una máquina, el costo va a aparecer en mantenimiento, por ejemplo, digamos, o en alguna de estas otras cosas. Este imprevisto solamente aparece en los proyectos. Bueno, en costo de producción hablamos de 3 elementos del costo: materias primas, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. En los costos administrativos ya no hablamos de elementos, sino hablamos simplemente de conceptos. Acá faltó amortizaciones, ¿no sé, en esta lista. Importante. En gasto administrativo aparece mano de obra. En general, en la administración no hablamos de mano de obra, sino de personal, ¿no sé. Honorarios, que son los que se pagan los profesionales que están en forma independiente, o sea, contratados por algún servicio específico. Eventualmente contadores, profesionales de higiene y seguridad, el abogado, ¿no es cierto? Después, la administración también tiene consumo de energía eléctrica, de servicios, también tiene materiales. Estos materiales son distintos a los de producción. Acá aparecen papelería, tinta de impresión, todas las cosas, materiales, virome, todo lo que se utilizan en materiales. Después, los impuestos y las tasas, ¿no es cierto? Acá aparecen duplicadas algunas cosas porque la idea más estricta del costo es que yo pueda diferenciar, o sea, poner en costo de producción aquello que sean correspondientes directamente a producción, y digamos, hay una superficie, un área de la empresa que está afectada a la administración. Entonces podríamos dividir en base a alguna base de imposición los impuestos, ¿no? Acá aparecen también seguros. Estos seguros pueden ser diferentes del caso de producción, porque acá en seguros yo podría, si yo tengo algún vehículo afectado a la administración, puedo tener en cuenta esos seguros, ¿no? Después también aparecen gastos varios. Decimos, acá el gasto vario en administración será eh, los gastos que están en la hierba, el café, todas estas cosas. Y los imprevistos con el mismo concepto
que la parte de producción. En la parte comercial aparecen las amortizaciones que están ligadas acá a los bienes que están afectados a la parte comercial, que acá puede aparecer, por ejemplo, los camiones o los vehículos para distribución, ¿no es cierto?, del producto. Y también los galpones que están afectados a los depósitos, ¿no es cierto? Después, la mano de obra, o sea, todo el personal que está afectado a la parte de comercialización, la parte de publicidad y propaganda, o sea, que nosotros vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la estrategia de producto, ¿no? Donde uno de los conceptos era, el 4P de la estrategia era la promoción y publicidad. Acá aparece este tema de este gasto. Después, los gastos ligados a los vehículos, combustible, el mantenimiento, todo lo que corresponda. Materiales, que en la parte comercial hay materiales que son del área administrativa también, ¿no es cierto? Porque la comercialización tiene una parte operativa que está ligada a la logística de distribución, digamos, y una parte que está ligada a la parte administrativa, ¿no? Son todos los registros. Y también podemos tomar un concepto de imprevistos con la misma salvedad que dimos en producción. En la parte de los costos financieros aparecen los intereses que se pagan por las cosas que compramos a crédito y por los créditos que nos dan los bancos, y los gastos bancarios, ¿no es cierto? Y si yo tengo una oficina que se dedica a la parte de finanzas, también van a aparecer los mismos conceptos que aparecen en la administración. A nivel de las empresas chicas, pequeñas y medianas, en general, la parte de gastos financieros queda reducida hasta 2 ítems, ¿no es cierto? Porque toda la parte administrativa ligada a la parte financiera queda incluida dentro de la administración. Bueno, vamos a hablar del IVA, ¿no es cierto? Cuando calculamos costos, y lo mismo que cuando calculamos los ingresos, el IVA no se incluye en los costos. Nos interesa conocer su monto, influye en el flujo de fondos, pero no se incluye en los costos. O sea, vamos a calcular siempre costos y precios de venta sin IVA. Bueno, ¿por qué? Bueno, esta pregunta se las dejo para la próxima clase. ¿Por qué no incluimos el IVA dentro de los costos y dentro de los ingresos, ¿no? Bueno, el viernes tienen clase con el ingeniero García, que va a hablar un poco de la parte de gestión ambiental ligada a la parte de la empresa, ¿no es cierto? Yo sé que algunos han visto ustedes efluentes o gestión de residuos, pero acá estamos más ligados. Lo que vamos a hablar es más que nada es lo que es obligatorio para las empresas. Todo el aviso de proyecto para los proyectos, el plan de gestión ambiental y algunos otros temas que están ligados a la parte rutinaria de la empresa. Y el lunes que viene seguimos con esto y después vamos a ir más adelante. Como les anticipé por WhatsApp, vamos a tener alguna clase presencial, no sé bien cuándo, nos vamos a fijar.
Va a ser un viernes en el horario de 3 a 5 seguramente. Así que nos vamos a poner de acuerdo. Normalmente lo que está utilizando la facultad, no sé si ya se lo han comentado en otras materias, es que las clases presenciales también se van a transmitir por streaming. Entonces, en la facultad solamente hay, creo que hasta el momento, 2 aulas que están habilitadas para esto, así que no es que podamos dar muchas clases. Mm. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Profe, No, nosotros profe. tenemos preguntas, pero del proyecto, del último informe que le habíamos mandado. Bueno, entonces esperamos un ratito. Quédense. Bueno, sí, sí. Sobre el tema de hoy, otras preguntas. Profe, Sí, entonces nosotros ahora en nuestro proyecto no tenemos que agregar el IVA cuando subimos los costos o más adelante vamos a ver el ya tema lo del vamos a IVA. ver. Ah, Pero ok. antes de nada, contesten. O sea, el IVA no lo tienen que agregar ahora. ¿Por qué? Es el tema que Es les el dejo a ustedes interrogante. pendiente, digamos. Sí, está. ¿No? Bueno, dale, más para adelante dejamos. Dale. Gracias, profe. Así que. Bueno, Sofía, ¿me estás escuchando? Sí, profe, acá estoy. Bueno, tenemos que ir organizando las otras visitas, ¿no es cierto? Sí, profe, estamos ahí, ya mandamos para que se inscriban para Alimentos Nordeste ahora y ya las otras sí tenemos que organizar. Bueno, después, no, porque sos la representante, digamos, la coordinadora de... Sí, nos estamos comunicando, profe, no hay problema. Bueno, entonces saben que hay un pequeño cupo para este viernes en Nordeste Alimento. Después una visita al frigorífico de vacunos que está acá eh, por la ruta 16, casi a metro de la ruta 11, de la rotonda, y después a Peñarol. Así que eso es del que tenemos proyectada. No sé si tienen alguna otra visita que hayan gestionado ustedes. No, por ahora no tenemos ni una otra. Queríamos averiguar con la con la profesora Soledad para Solmax, la de higiene y seguridad, pero bueno, todavía no. El otro que está ahí que me quedaron de responder es para Insuga, ¿no es cierto? Ujú, Que bueno, te comenté. buenísimo. Así que, bueno, entonces te queda Mayra y hablamos y los demás cerramos la clase acá. Profe, ¿será que nosotros también podemos quedarnos un ratito? Sí, todos los que quieran, o sea, pero me refiero a quien no le interesa participar,